una foto de cómo está el auditorio de hoy, para seguir comparando la asistencia del día de hoy con la asistencia a todas las grandes sesiones de la Escuela de Medicina, porque esperamos que el mismo interés que está mostrando hoy el coronavirus lo muestren en todas las actividades académicas que se tienen con la universidad. Así que estamos ante un tema taquillero, probablemente no como quisiéramos, como si fuera una película de los Avengers, pero sí necesitamos conocer un poco mejor la situación, tener una información oficial, abstenernos mucho de lo que circula en las redes y al mismo tiempo aprovechar la reunión del día de hoy, que creo que hay tiempo suficiente para abordar todo tipo de inquietudes, eliminar mitos y definir conceptos reales. Así que ese es el objetivo. Vamos a comenzar con un recuento tipo crónica de lo que ha sido esta situación. Lo primero que quiero decirles, que ustedes ya lo saben, es que la primera denominación que se le dio al virus, simplemente por ser nuevo, fue el novel coronavirus del 2019. Posteriormente, un mes después, ya se identificó que con similitud genómica definitivamente era muy cercano al SARS-CoV. Sin embargo, eso no quiere decir que sean de la misma virulencia o del mismo comportamiento, sino que genéticamente son relacionados, aunque no quiere decir que el 2 se derive del 1, y eso está claro, el 2 no se deriva del 1. Y en lo que llamamos como COVID-19, que se ha ganado como el término genérico que se le ha dado en todas partes, es la enfermedad, la denominación que la Organización Mundial de la Salud le dio al síndrome, a la enfermedad viral. Pero pues yo creo que si todos nos entendemos hablando del COVID-19, podemos utilizarlo diferenciadamente entre virus o condición. Como ustedes pueden ver ahí, ese fue el primer anuncio de la epidemia que hizo la CDC de China, de la Municipalidad de Wuhan. Si no entendieron bien, aquí probablemente van a entender menos. Ese es el traductor de Google, en donde la Municipalidad de Wuhan notifica que se han identificado el 31 de diciembre 27 casos de neumonía, de los cuales 7 son serios, pero que no nos preocupemos, que porque todas están evolucionando bien y ninguno se ha muerto y no va a pasar a mayores. Esa fue la primera notificación, creo que no estuvieron muy acertados en ese momento. Rápidamente, lo que sucedió frente a lo que era el SARS del 2002, que algunos de ustedes recuerdan, es que el acumulativo de casos creció muy rápidamente, a diferencia de la forma más gradual y progresiva que creció el SARS, y en cuestión de pocas semanas se logró sobrepasar fácilmente los 8.000 casos que habían sido el SARS, que hoy por hoy sabemos que vamos en 95.000 el día de hoy, si no estoy mal. Así que eso fue una evolución, una propagación mucho más rápida, pero comparando con esos dos coronavirus especiales previos, el del SARS teníamos 8.098 casos, con 774 muertes, lo que daba una tasa de mortalidad del 9.6%. Mucho más temerario, pero con una transmisión mucho menos efectiva y con una propagación mucho más limitada, fue el coronavirus del Medio Oriente, el MERS-CoV, que debutó en el 2012-2013, asociado a camellos en el Medio Oriente, donde la mortalidad fue 34%. Básicamente 1 de cada 3 se moría, pero solamente hubo 2.500 casos. Y en lo que vamos, la mortalidad hoy por hoy se estima, en los últimos enunciados de la OMS, los últimos cálculos de la OMS, mortalidad, ahorita veremos un poquito mejor ese concepto, 3.4%. Muy interesante, estas fueron las primeras curvas epidémicas que fueron saliendo. Primero fue una de las, esta más detallada del New England Journal of Medicine, y también con algunos de los hitos que fue dándose en relación al descubrimiento del virus, al descubrimiento, el diseño de la prueba de PCR para identificarlo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero señalar acá es que los casos oscuritos son los casos que son relacionados con el mercado húmedo, el mercado de pescado de Wuhan. Como ustedes pueden ver, los primeros casos, de hecho antes de la declaratoria de la emergencia, que fue el 31 de diciembre en China, son del mercado de Wuhan, sin ninguna duda. Pero miren con detallada atención que los dos primeros casos no lo fueron. Así que hoy por hoy podemos decir que este es Wuhan. Wuhan es una ciudad verdaderamente sorprendente
que debimos haberla conocido no por esta situación, sino por su interés realmente turístico. Es una ciudad de 11 millones de habitantes, como ustedes saben, no más es 3 veces más grande que Londres, es 12 veces más grande que Nueva York y 83 veces más grande que París. Eso es Wuhan, una ciudad floreciente en turismo, en negocios, se llama la Nueva Chicago, pero desafortunadamente tiene estas prácticas en sus mercados con animales silvestres, y aquí ya vemos exterminio y decomiso de todos estos animales silvestres una vez que estaba la epidemia, por lo cual se pensó que muchas de las posibilidades era la transmisión a través de estos animales silvestres. Ustedes oyeron diferentes teorías, que los murciélagos, que esta cosa, que las hojas. La verdad es que hoy por hoy ya, y esto es historia, el origen del coronavirus no fue en ese mercado. Ya se excusó completamente, fue a través de un vínculo biológico que todavía no identificamos, y para lo que sirvió el mercado fue para hacer una mayor propagación. Sitio con hacinamiento, congestión, humedad, excepto la cercanía de personas, se propaga en el mercado, pero no se origina. Una vez que van creciendo los casos a través de los pasos de los días, para el 23 de enero las autoridades de China deciden hacer un cierre de la ciudad de Wuhan para evitar que gente que estaba o sintomático en periodo de incubación siguiera migrando a las ciudades vecinas y de esa manera se contuviera la epidemia. Sin embargo, para el 23 que se toma esa medida, se estima que ya habían dejado Wuhan 5 millones de habitantes. Esto es lo que el expresidente Barack Obama hablaba de para qué cerrar el establo una vez que los caballos estaban afuera. Ese comentario lo hizo en relación a la epidemia del 2009 cuando se vino en México de influenza. Y eso fue lo que pasó acá, y eso ocasionó que ese lockdown, que ese cierre de ciudades se extendiera inicialmente a 15 ciudades, hoy por hoy son más, y eso implica que cerca de 70 millones de habitantes hoy por hoy en la provincia de Hubei y cercanías están siendo restringidas sus libertades de migrar o de entrar o salir de la ciudad. Así que eso es una estrategia que hoy por hoy se considera que tuvo un éxito parcial, enlenteció la propagación de la epidemia, pero como sabemos no la contuvo. Pero de pronto enlentecer sea un triunfo satisfactorio porque permite a todos los países del mundo comenzar a hacer la adecuada preparación para lo que se iba a venir. Uno se pregunta qué otro país del mundo hubiera podido hacer eso, de cerrar cerca de 20 ciudades con 70 millones de habitantes, limitarles entradas y salidas. ¿Será que si la epidemia se hubiera originado nuevamente en México, o en Nueva York, o en Chicago, o en Londres, esto lo hubiera podido hacer? ¿Cerrar Nueva York por completo? Posiblemente no. Eso lo pueden hacer países con regímenes autoritarios como el de China. Y pues comienzan todas las imágenes que ustedes conocen de cómo ya la autoridad sanitaria de China comienzan a actuar de una manera muy intensa con estas estrategias de estas vestimentas que son realmente diseñadas no para prevención de infecciones, sino para exposición a tóxicos ambientales y a químicos ambientales. Esta no es la vestimenta que se debe promover para la prevención de la transmisión del COVID-19. Pero las imágenes permitieron expandir ese temor, expandir todo este tipo de ansiedad y de angustia que estaba viendo en un momento dado que se pensaba que ese iba a ser finalmente el apocalipsis, cosas de esas se llegaron a hablar, el registro permanente en las áreas públicas de la temperatura, y lo que sorprendió es que cuando no llevaba ni un mes la epidemia, el gobierno chino ya estaba anunciando la construcción de un hospital que lo iban a hacer en 10 días de 1000 camas. Aquí es cuando lo comienzan a construir. En esos días, ya para el 30 de diciembre, finalmente la Organización Mundial de la Salud acepta que esto era una emergencia de salud de interés internacional, pero que todavía no es pandemia. Y como ustedes saben, hace unos 10 días se volvieron a reunir a decir que no es pandemia todavía, pero que nos comportemos como pandemia. De hecho, la verdad es que los que son epidemiólogos aquí presentes entienden y comparten conmigo de que esta diseminación de este virus cumple cualquier definición de pandemia, ya sea la propagación a través de diferentes países, de todos los continentes,
o bien a través de la transmisión efectiva interna, local, persona a persona, secundaria en cada uno de los países. Cualquiera de las definiciones está cumplida, así que para efectos reales es una pandemia. Y en efecto, en 10 días abre este pequeño hospital, ¿sí?, de 1000 camas. Como ustedes han visto las fotos, robotizados, con todas las unidades perfectamente tecnificadas, todo está controlado por remoto, y lo pudieron hacer porque pues todo esto son módulos. Esto viene desde las fuerzas militares americanas y también chinas, que tienen ya preparados módulos para construir rápidamente unidades sanitarias. Pero no solamente construyen uno, construyen 2 hospitales. Unos 2 o 3 días después de anunciar la apertura del primer hospital, sale el otro. El primero era de 1000 camas, este segundo es de 1500 camas. Ahí es donde hubo conjeturas, pues como ustedes saben, había un montón de conjeturas de cuál fue el origen de la epidemia, y una de las que respaldaba es por qué un gobierno se afana tanto a construir 2 hospitales con 2500 camas para atender una sola patología. Y pues ahí se imprimían todas aquellas argumentos de conspiración biológica y todas estas cosas, pero la verdad es que no podían hacer menos. De hecho, si somos críticos, hicieron poco. Si realmente era para atender el volumen de pacientes que estaban dando en esa provincia Hubei, en esa provincia hubo fácilmente 50.000 pacientes. ¿De qué sirve tener 2.500 camas? Así que entendamos que esto es una verdadera actividad de eficiencia de un gobierno, y no va detrás de eso ningún otro tipo de teorías conspirativas. Y como supimos, se quedaron cortos aún con la atención hospitalaria de esas 2.500 camas. Esta es la nota humana que se ha dado en la historia de esta epidemia. Cuando se escriban los libros y se hagan las películas, estoy seguro que la película va a comenzar con las advertencias que hizo este oftalmólogo, el doctor Li Wenyan, que pintó el silbato por primera vez de la alarma de que había unas neumonías severas y que no tenía una causa identificada y que se estaba muriendo. Las autoridades sanitarias y las autoridades también le hicieron retratarse con amenazas de que eso no podía difundir falsas noticias que generaran pánico. Lo obligaron a retratarse, y tristemente unas 2 a 3 semanas después de que de su anuncio, Li Wenyan moría por el coronavirus. Todo esto llevó a que se fue expandiendo la epidemia a nivel local e internacional. Para hacer un poco más corta la historia, el lunes de hace unos 10 días, 11 días, el gobierno ya declara que esta es una situación epidemiológica de impacto moderado para Colombia. Lo importante es que ya dejan de hablar solamente, ya no son los que están viajeros procedentes de China o contactos con pacientes de China, sino que se incluyen otros 8 países. Y como ustedes saben, este lunes ya el gobierno, a través de la situación de Ecuador, donde hay transmisión interna, transmisión persona a persona al interior de Ecuador, en Guayaquil, se elevó la categoría de la alarma o de la alerta en Colombia de moderada a alta. Este es el mapa de la página que probablemente todos ustedes consultan hasta 3 veces al día, donde para el día de hoy tenemos 95.000 casos a nivel mundial. El gran manchón sigue siendo Asia, pero obviamente China. Pero miren cómo, hubiera querido mostrar cómo eran los primeros mapas. No había casi nada por fuera de esto, pero ya Europa, no solamente Italia, Europa tiene una importante casuística al momento actual. Y los otros continentes, Oceanía, África tiene Algeria, Nigeria, ahorita salió otro país también, no me acuerdo cuál. Pero en lo que es en las Américas, no solamente Estados Unidos y Canadá, sino que hay 6 casos en México, hay Brasil con 3 casos. Ustedes leyeron que el último caso fue un colombiano que llegó a Sao Paulo, y los casos que se han descrito en Ecuador también con transmisión. La mayoría de estos casos en Latinoamérica, y es muy importante tenerlo claro, son todavía casos derivados de viajeros. La excepción es Ecuador, donde la señora que llegó de Madrid, España, sí le transmitió a su núcleo familiar, a sus allegados, la infección. Y los 10 casos que están reportados en Ecuador están vinculados con ese nexo epidemiológico. En México también hubo 1 o 2 casos de transmisión interna, pero casi todos los demás casos de Latinoamérica, incluyendo los 3 de Chile,
13 casos de Chile que también se notificaron esta semana son también relacionados con viajes. Pero lo interesante es ver que China sí tenía la razón, y aquí lo podemos ver. Aquí ustedes pueden ver cómo, yo quiero que miren esta curva roja nomás, cómo la incidencia de nuevos casos en la China, esto es solamente China al día de ayer, es cada vez menor. Y están reportando en una época que reportaban 2.000, 3.000 casos diarios, ahorita están reportando 150, 100, 180 casos diarios. Así que se puede decir que con las medidas que está haciendo y mientras menos casos nuevos haya cada día va a ser más posible el control final de la epidemia en China. Mientras que en el resto del mundo está la página del CDC europeo, donde acá vemos esto con tema de notificación, aquí se cambió la notificación, aquí no hubo un hiperprote, sino que ya la notificación fue incluir no solamente casos confirmados por PCR, sino también casos clínicos. Y vemos cómo, de nuevo azul, China va disminuyendo progresivamente, de una forma muy efectiva, sus casos nuevos, mientras que el resto del mundo los ve aumentando paralelamente. Y este es el resto del mundo. Estos son los continentes donde en efecto Asia y Europa son los que día a día están aportando cada vez más nuevos casos. Esto es interesante porque estos son modelamientos que se hacen en internet, donde de acuerdo a las conexiones de vuelos internacionales se podía estimar cuál era el riesgo que se tenía en cualquier parte del mundo de que a través de vuelos se pudiera propagar cualquier epidemia originada desde Wuhan. Y ustedes pueden cambiar acá las iniciales de cualquier aeropuerto del mundo y el mapa les va a mostrar que desde ese aeropuerto cuál es la probabilidad de diseminarse en cualquier otra parte del mundo. Y ustedes pueden ver que África y Latinoamérica eran los que aparentemente tenían menos chance de recibir el impacto a través de viajeros, cosa que terminó siendo realidad. En donde se demoró más en llegar el virus fue a África y a Latinoamérica, tanto así que cuando hablábamos de esto hace unos días decíamos, llama la atención que ni en África ni en Latinoamérica ha habido casos, y esto era cierto hasta hace unos 10 días. Hoy por hoy sabemos que esto es más por la probabilidad de viajar el virus junto con los pasajeros en los aviones, y aquí está la probabilidad. Aquí está para las Américas, la probabilidad a través de vuelos directos que no hay desde la China, sino conexiones, era 0.003%. Y por eso es que en Colombia probablemente todavía no hay casos. Si llegó algún caso en el momento en que no se estaba haciendo una vigilancia muy activa, cuando la vigilancia era restringida a China nomás, pero ya estaban en periodo de incubación varios países del mundo, y esos pacientes en periodo de incubación ya están sintomáticos, creyendo que son virosis otras, y la están transmitiendo, no lo sabemos aún, lo sabremos en los próximos días. Así que esto es algo también que llama mucho la atención. Me puse a ver cómo era esta curva hace simplemente 7 días, y hace 7 días la proporción de la torta que era para los demás países del mundo con casos de virus era el 3%, 2.99, ahorita es el 16%, y China cada vez va siendo menos la proporción de casos en la medida que crece este pedazo de la torta. Ustedes pueden ver aquí los diferentes países donde los grandes expansores de la epidemia actualmente son Corea del Sur, con 5.700 casos. Italia, desafortunadamente, Italia es crítica, porque Italia está en la mitad de Europa, y de ahí viajar por tierra, por tren y por aire es extremadamente sencillo. Entonces Irán es también un país con alta expansión, probablemente más números de los que están acá, pero miren Italia, en cuestión de pocos días pasó de decenas a miles de casos, y esta es la verdadera alarma. Y como ustedes supieron, ya Italia inclusive dio una orden de cerrar colegios, cerrar sitios públicos, espectáculos públicos, creo que en todo el país, no solamente como se está dando hasta hace unos días que era en la Lombardía y en Véneto, donde está Venecia. Pero la situación algún día tenías que llegarnos a nuestros vecindarios. Entonces el primer caso fue en Brasil hace unos días, después vino un segundo caso. República Dominicana el 1 de marzo reporta un caso, todos son conexiones con viajes. 5 casos en México, 1 o 2 transmisión directa, pero los demás de casos. Ecuador confirma 6 casos, creo que vamos en 7 ya, no, vamos en 10, y un colombiano, estas son las últimas 2 noticias, un colombiano en Sao Paulo es el tercer caso brasileño. Chile ya tiene 3 casos de coronavirus, todos conectados con viajes,
inclusive también uno en Argentina, y Ecuador registra 10 casos de coronavirus. Tristemente este es el ejemplo de mayor riesgo en la región porque sí son casos de transmisión local. Hablemos un poco del virus, realmente no mucho. Quiero decirles que el virus es un virus RNA y eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que no necesita integrarse al genoma, sino que tiene la máquina productiva embebida dentro de su genoma y dentro de su estructura de proteína, de tal manera que puede hacer transcripción, puede hacer traslación sin necesidad de mayores requerimientos, sino que en línea directa, en un fast track, puede reproducirse sin necesidad de pasar por el núcleo ni necesitar una maquinaria enzimática muy grande. Pero también tiene como una noticia que es más fácil tratar el virus RNA que tratar virus DNA, y por eso es que las expectativas de tratamiento antiviral son buenas para estos coronavirus, a diferencia de los fueran diferentes. Estos son los 4 coronavirus que ustedes van a ver en los field array que estamos haciendo aquí en el hospital, que pues, la epidemia nos llega o la alarma nos llega en un momento en que estamos preparados, al menos microbiológicamente, para hacer una serie de definiciones diagnósticas. Estos son los 4 virus que ven en el panel respiratorio. El hospital tiene el panel de neumonía y tiene el panel de respiratorio. El panel de neumonía dice coronavirus nomás, pero no diferencia cuál de esos 4 es. Entonces, si queremos saber, es un caso sospechoso, el día de mañana llega, lo que hay que pedirle es el panel respiratorio. El panel de neumonía son diferentes huéspedes intermediarios, pero, y los huéspedes naturales son usualmente murciélagos, pero también roedores. A diferencia de lo que se ha visto con los 3 virus que han sido alarmas internacionales de salud en los últimos 18 años, los 3 han provenido de murciélagos. Aquí está Batman, y el primero era un gato salvaje, que es el SARS del 2002, se lo pasa al gato salvaje y el gato salvaje se lo pasa al hombre, con una mortalidad del 10%, 8.000 casos. El MERS-CoV, este coronavirus del murciélago, se lo pasa a los camellos y los camellos al hombre, 2.500 casos, mortalidad del 34%. Aquí vamos en 95.000, pero realmente todavía no sabemos con exactitud cuál es el huésped intermediario. Se han hecho premisas, por ahí se encontró que había una identidad genómica muy alta de ciertas proteínas de las serpientes, de serpientes del tipo cobra, y resulta que lo que no hay es una plausibilidad biológica. Un ser humano no se puede infectar de un virus que tenga una serpiente, punto. Así que eso se descartó rápidamente a pesar del documento de la evidencia china. Y aquí están estos otros, que son los pangolinos. Pangolinos son muy parecidos, son como armadillos chiquitos, que tienen muchas escamas. Estos son llenas de escamas y por esto los hace muy atractivos para el comercio ilegal. Y me enteré a través de esta situación de que esta es la especie silvestre de mayor tráfico ilegal en el mundo. Entonces ahí comienza a preocuparse uno si es que eso es lo que estaba pasando en China. Y este pangolino tiene una identidad con el SARS-CoV-2 del 99% en cuanto a su identidad genómica. Pero no solamente eso, sino que el 70% de los pangolinos chinos portan ese coronavirus, el SARS-CoV-2. Así que está la plausibilidad biológica muy bien presente. Lo que todavía no se ha sabido es cuál pangolino, de dónde viene el pangolino, quién lleva el pangolino, o si los primeros casos estuvieron en contacto con pangolinos. No hay el nexo epidemiológico, así que la historia todavía no es completa y pudiera terminar siendo otro huésped intermediario. Lo que sí tenemos claro hoy es que lo que comenzó como el 2019 novel coronavirus, rápidamente, o no tan rápido, tomó unas semanas en encontrar que después de varias comparaciones filogenéticas, el más parecido, el que tenía un dendrograma mucho más similar, era el SARS-CoV, y por lo tanto se definió finalmente como SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el virus, es la taxonomía del virus. COVID-19 es el nombre de la infección. Vamos un poquito a la práctica de lo que es ya lo que tenemos que saber el día de hoy. Primero, las manifestaciones clínicas. Periodo de incubación. Esto es una de las primeras explicaciones y esto fue lo que motivó la propagación de la epidemia. Una familia, un grupo familiar de Shenzhen se va a visitar a un grupo familiar en Wuhan que estaban ya infectados con el virus, que estaban asintomáticos, pero en la visita se tornan sintomáticos
y de acá salen sintomáticos, pero estos que estaban acá terminaron todos infectados, incluyendo una suegra que no tuvo nada que ver con el viaje. Y será grave, no lo sé, pero fue un caso secundario de acá de una suegra. Así que esta es la historia de la transmisión. Pero lo que ha llamado la atención, y de esto hay descrito ya dos o tres escenarios diferentes, es esto, que también fue publicado en el New England Medicine hace unos días, es como cuando todavía todos los controles, todavía los filtros y las condiciones de viaje, las prohibiciones de viaje no se habían dado, una visitante china a una reunión de negocios en Alemania, estando totalmente asintomática, hace su reunión, se encuentra con unos alemanes y cuando termina la reunión al otro día regresa a China y en el vuelo de China hace síntomas. Y cuando llega a China le hacen la PCR y en efecto era coronavirus. No, hasta ahí no hay nada nuevo, sino que estando asintomática le transmite el caso al primer alemán que se reporta con el coronavirus, que fue este hombre de negocios, y este otro verde no se sabe si fue por contacto con la China o fue contacto con este, pero estos otros dos casos sí fueron contactos secundarios de este alemán. De todas maneras, aquí hubo un clúster, aquí hubo un brote secundario a un caso asintomático. En tiempo de enfermedad se estima que entre el inicio de síntomas y la consulta hospitalaria son 7 días, y de ahí son 2 o 3 días entre el paciente hace dificultad respiratoria progresiva, si la va a hacer y va a terminar en una unidad de cuidados intensivos, siendo un promedio de 10 a 14 días el proceso de enfermedad de un paciente que hace todo ese trayecto de severidad. Pero este es el estudio más importante que ha salido ahora en cuanto a caracterización clínica. Todos los demás eran algunos señalamientos principales, algunas observaciones principales, pero este estudio, obviamente también hecho por los chinos, publicado el viernes de la semana pasada en el New England Journal of Medicine, trae 1099 pacientes bien caracterizados, todos hospitalizados, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí no se describe, no se hace caracterización del cuadro clínico de los que se manejaron ambulatoriamente. 552 hospitales, 30 provincias. Es una gran muestra de la situación de pacientes en China, donde se determina que el periodo de incubación, la mediana es 4 días, y eso es consonante con la mayoría de las observaciones. Ustedes han visto que el periodo de incubación es de 2 a 14 días, pero siempre se presume que es más hacia lo corto que hacia lo largo. Edad media de 47 años, los síntomas más frecuentes, y los que están muy metidos en esto se acaban de dar cuenta que el Instituto Nacional no cambió el algoritmo, se los voy a mostrar al final. 44% solamente tenían fiebre al ingreso. ¿Y qué nos decía el diagrama de vigilancia del Instituto Nacional de Salud hasta hace unos días? Fiebre y tos. Viene del extranjero, fiebre y tos, entonces usted es sintomático, usted es caso sospechoso. Solamente el 44% hacen fiebre al ingreso y 89% lo van a hacer durante la hospitalización, inclusive la tos, 2/3 partes de 1100 pacientes, y estos son hospitalizados. Ni se diga qué pensar de los que fueron sintomáticos pero que no tuvieron suficiente severidad para requerir un manejo hospitalario. Pero muy importante es los negativos. Así como sabemos que diarrea es poco frecuente en dengue y que debe ser un motivo de descartar dengue, miremos que congestión conjuntival 0.8%, congestión nasal 4.8%, diarrea 3.8% son poco frecuentes. Así que lo más probable es que cuando ustedes vean mocosos por ahí que estornudan, lo más seguro es que no sea coronavirus. No se puede ser categórico de decir que usted no tiene coronavirus, pero lo más seguro es que no sea coronavirus. Linfopenia muy frecuente, anormalidades radiológicas, 18% eran radiografías normales, incluyendo TACARS en los no graves y 3% no graves. El 6% evolucionan hacia estado crítico, severidad de unidad de cuidados intensivos. El 2% evolucionario requirieron ventilación mecánica. Y miren estos datos: la mortalidad global de pacientes hospitalizados 1.4%, infección severa 8.1%, y ya cuando pasan a la unidad de cuidados intensivos, donde además de eso hay diferentes tipos de complicaciones, fallas renales, fallas cardíacas, sobreinfecciones, shock séptico, etcétera, 22%. Así que lo que quiero llamar la atención es que todavía no se sabe realmente cuál es la mortalidad. Hasta hace 2 o 3 días hablamos del 2%.
¿Ustedes saben que otra gran pandemia hubo con mortalidad del 2%? La influenza de 1918, la gripe española. Y resulta que no podemos extrapolar los datos de 1918 con los datos del coronavirus del 2019-2020, porque en ese entonces, hasta hace poco, el denominador era la población mundial. Esa pandemia de influenza del 1918 mató el 2% de la población mundial, mientras que aquí lo que estamos haciendo realmente es tasas de fatalidad, índices de fatalidad o índices de letalidad, que tantos infectados se mueren tanto, el denominador cambia y por eso obviamente la implicación del impacto epidemiológico es diferente. Pero, por eso es que es tan importante este estudio. Cuando miramos, por ejemplo, este tipo de estadísticas, y ustedes van a ver algo que no les hice caer en cuenta, los que tienen rápidamente la calculadora, ¿cuánto les da los números de muertos del día de hoy frente a este total? Se los facilito, 3.4%. 3.4% es lo que viene diciendo la Organización Mundial, pero ojo, estos son desenlaces ya acabados, ya hay desenlaces, de muerto no se pasa, ¿cierto? Pero de estos 95.000 todavía hay unos 30-40.000 que están como casos activos que no se sabe cuál va a ser su desenlace. De tal manera que cuando se miren realmente casos, no solamente desenlaces finales, cuando ya se vaya haciendo el control final de la epidemia, se va a tener una clara tasa de mortalidad, pero además de eso, cuando se pueda incluir en el numerador también los casos, en el denominador los casos más ambulatorios, menos sintomáticos. Así que la mortalidad, la cifra que a mí me parece que nos está apuntando más a una mortalidad real, es saber que en pacientes hospitalizados se muere 1.4%. Esta es las complicaciones radiológicas, los parches localizados o difusos de vidrio esmerilado es el hallazgo más notorio. Aquí ya hay resolución. Tratamiento, afortunadamente tratamiento, hay aparente buenas noticias. Desde que salió este comunicado hace unas semanas de que en Tailandia 2 médicos le habían dado Caletra a unos pacientes con oseltamivir y se habían mejorado rápidamente, se arrancó un entusiasmo acerca de buscar opciones terapéuticas, se hablan de inhibidores de proteasa. De hecho, con esa noticia nomás, en 3 días se acabó el stock por completo de Caletra en China. Y a muchos de los pacientes, además de darles oseltamivir, les dieron también Caletra. Pero donde se está centrando realmente la atención es en remdesivir y en cloroquina. Hay otras opciones en investigación. Quiero hacerles caer en cuenta este estudio muy reciente. Aquí hay diferentes opciones terapéuticas, algunas muy conocidas: ribavirina, nitazoxanida, y está el remdesivir y está la cloroquina. Este remdesivir es un antiviral, análogo nucleócido, que está siendo ya manejado para el ébola, con resultados aceptables, no óptimos, pero sí aceptables. Y entonces, cuando ustedes pueden ver, los que tienen una mayor inhibición y más rápida inhibición a concentraciones más bajas del virus, es el remdesivir y la cloroquina, con menor citotoxicidad, o sea, menor toxicidad celular. De tal manera que entre balance entre eficacia y seguridad, las dos mejores candidatos son remdesivir y cloroquina. Y cloroquina, seguramente todos ustedes han dado cuenta, ha llamado mucho la atención, porque inclusive suceden estas cosas como este consenso de expertos que hubo en la provincia de Cantón, de Guangdong, en China, donde a partir de la fecha, eso fue hace unos días, deciden que le van a dar cloroquina sulfato a todos los pacientes con neumonía leve, moderada o severa por coronavirus, 500 miligramos cada 12 horas, después de que vieron que habiéndole dado a 100 pacientes, publicación que no ha salido todavía, tuvieron una mucho mejor evolución que aquellos que no recibieron cloroquina. Así que pues hay expectativa. Yo esperaría que la expectativa fuese hasta que sirviera como profilaxis. Tómese usted cloroquina, igual que la hacemos con malaria, una semanita antes, entonces ya puede ir a París, ya puede ir a Milán, ya puede ir a Wuhan. Pues eso sí es mi comentario editorial, de eso no se ha hablado nada, pero ojalá haya esas expectativas. Pero hay vacuna también. ¿Ustedes sabían que hay vacuna? Pues hay vacuna, que Moderna, que es un laboratorio de tecnología chino, hace una semana ya sacó un candidato para vacuna y la mandó a la NIH de Estados Unidos, Anthony Fauci, para que comenzaran a hacer los estudios clínicos.
Y no más con ese anuncio de esa vacuna contra el coronavirus, ya no más en cuestión de pocos días se duplicaron las acciones de Moderna en la bolsa de valores. Así que esos anuncios impactan positivo o negativamente. Pero yo creo que esto es lo más importante. Todo hasta ahora ha sido muy informativo, pero lo que sí tenemos claro es vigilancia y prevención. Y para esto, obviamente, la página oficial a la que tenemos que darnos referencia permanente es la del Instituto Nacional de Salud. Ahí está el link, donde todos los días, siempre retrasados 24 horas, esta es la foto de hoy, pero con los datos de ayer, se tienen los números de países que han sido identificados el virus, los muertos y el total de casos hasta el día anterior. 0 pacientes con coronavirus, incluyendo el del HIV. Yo no sé si ya todos lo saben, pero esa alarma que hubo hace 2 días con una señora que pasó por Milán 3-4 días, estuvo en Suiza y también estuvo en Alemania, PCR negativo. Muy importante esto, porque esto es lo que van a ver aquellos que viajan. Pido presta bien atención a esto, donde la clasificación del tamizaje en el aeropuerto, el personal de migración va a ser, los resaltados son míos. Viajero descartado para continuar con el filtro, es el paciente que le pregunta si ha estado, si proviene o transitó por países donde haya circulación del virus, y si la respuesta es no, entonces simplemente siga, señor doctor López, usted puede seguir. Pero si es un paciente compatible con la definición de caso, que por lo que viene de uno de estos países donde hay circulación del virus, ya no solamente en China, y hay aparición de síntomas respiratorios, ese paciente será caso sospechoso, y entonces, señor, venga por acá, no se preocupe, no le va a pasar nada, pero venga, acompáñenos. Viajero compatible con definición de contacto es aquel que está asintomático, pero refiere que no solamente ha estado en países donde hay circulación del virus, sino que por ahí sí se ejemplo una señora en una cafetería que tosió y estuvo tosiendo, o en el avión a dos puestos adelante o atrás también había un tosedor, cosas de esas. Ese es el contacto, van a requerir un protocolo especial de vigilancia. Y el paciente que es para recomendaciones, y ahí lo importante, es aquel que ha ido a países que aparecen en la página del Instituto Nacional de Salud donde ya hay circulación del virus, pero ni están sintomáticos ni han estado en contacto con sintomáticos respiratorios. Porque esta es la última pauta del Instituto Nacional de Salud. La definición de caso o las preguntas que hay que hacer en ese filtro es: si ha habido fiebre, tiene que haber 2 de los siguientes síntomas. Miren que ya no es solamente tos y fiebre. 2 de los siguientes síntomas, que es fiebre mayor o igual a 38, tos, dificultad respiratoria o dinofagia, que sería hasta un 18% de los casos, fatiga y adinamia. Así que si a usted lo coge un dengue con fiebre y fatiga, ¡pum!, se lo llevaron como coronavirus. Así que la ventaja es que le van a hacer el PCR para coronavirus. Pero esta es una forma un poquito más balanceada de poder detectar más casos, de ser más sensibles, aunque no necesariamente específicos. Entonces, de ahí, pues lo primero es verificar si estuvo en los países que se consideran de alarma, y al día de hoy estos son los países que tiene Colombia identificados como priorizados para la circulación de virus. ¿Qué cosa? Estados Unidos. Todo Estados Unidos, según eso. Obviamente, cuando se hace la entrevista, yo no he viajado los últimos días, pero me supongo que la entrevista hace énfasis hacia las ciudades con mayor reporte de casos, no solamente el país como tal. Estados Unidos es la mitad de América. Ecuador será principalmente Guayaquil, en Alemania un par de ciudades, España pues será más que todo Madrid, y así sucesivamente, ¿no? Italia, la parte norte de Italia. Esos son los países que, si usted proviene o ha pasado por ahí, le van a prestar más atención al regresar a Colombia. Pero ojo que esto que es lo nuevo, y esto es lo nuevo, presumo yo a través de este estudio de New England Medicine, donde la fiebre no era lo más frecuente. Y ahí para allá sigue todo el algoritmo donde van a definir si usted es de manejo ambulatorio o es de manejo hospitalario, y ya aprendimos con esta señora que vino habiendo pasado por Milán, que ella era de manejo ambulatorio. Entonces lo que necesitamos es perfeccionar las rutas para que cuando lleguen estas personas sospechosas, que van a seguir llegando todos los días, sepamos en ese momento a quién llamar para poder decirle: mire,
hágale las pruebas, el laboratorio haga las pruebas y van para la casa. Llame a la Secretaría de Salud Municipal para que le monten su ficha, le hagan vigilancia y para la casa inmediatamente. Eso aprendimos con este caso. Y hacer las pruebas, antes se decía, antes de este algoritmo, lo que se decía es que se le hacía el field array o lo que la institución tuviera como posibilidad microbiológica. Yo pienso que realmente lo único que daba alguna información concreta era el field array, y si el field array identificaba un virus, por ejemplo uno de los coronavirus que hemos visto, o influenza A, influenza B, cualquiera de esos virus, adenovirus, rinovirus, etcétera, descarte el caso, dele salida, ese paciente no tiene el coronavirus. Hoy por hoy dice, tome las dos muestras, la prueba que usted puede hacer localmente en nuestro hospital es el field array, pero también tome una muestra para PCR, solamente por ese nexo epidemiológico, porque lo que también demostraron los estudios es que la posibilidad de coinfección con otros virus va hasta el 20%. Así que identificar en un field array que tiene un rinovirus o que tiene otro coronavirus de los comunes, no descarta que habiendo estado en contacto en una zona de alto riesgo pueda tener el COVID-19. Esto es lo nuevo. Obviamente hay fichas, hay toda la normatividad que seguramente ya nos han transmitido a través de las capacitaciones que se han hecho desde el Comité de Infecciones. Esto es para mí lo más importante. El aislamiento es esencial de gotas y de contacto. Aerosoles es habitaciones con antecámara y circulación del aire con presión negativa, es cuando se en aquellos procedimientos generadores de aerosoles como broncoscopia, aspirado nasofaringe, o sea que la bacterióloga que hace este examen o la fisioterapeuta, porque realmente se está recomendando más que sea la terapista quien haga el aspirado nasofaringeo o el lavado nasofaringeo, o el broncoscopista, en este caso el neumólogo, o procedimientos para la toma de muestras de secreciones, ellos sí deben tener aislamiento de aerosoles. Y aislamiento de aerosoles ya quiere decir mascarilla N95, pero por gotas quiere decir esta mascarilla, la mascarilla quirúrgica. Esta es la mascarilla por aerosoles o por vía aérea, por transmisión. Entonces estos son precauciones de aislamiento de acuerdo a los mecanismos de transmisión desde que la CDC lo sacó por allá en el 1998. Sí se busca que haya buboes o caretas, porque la tos, si cae en las mucosas conjuntival o en la nasal, lo que sea, puede generar una vía de ingreso del virus, así que protección visual es importante. Y como es aislamiento de contacto, pues va a también tener batas de manga larga y guantes. Pero ustedes ven por ahí el uniforme que utilizaron para el avión de la FAC que fue a recoger a los colombianos. No está, ni lo va a estar en ninguna institución de Colombia. No lo va a estar. Eso es parte del dimensionamiento hacia lo alarmista, hacia el temor que ocasionó el brote en China. Porque lo que se requiere es esto, una indumentaria que a usted lo proteja adecuadamente de la exposición al virus, el 70-80% de su superficie que va a estar en contacto con el paciente, mascarilla de alta eficiencia, ahorita veremos en qué circunstancias, y en el 95 igual con la careta y los grupos. Muy importante tener en cuenta eso, porque la indicación de las mascarillas de alta eficiencia, típico del caso de tuberculosis, típico del caso de varicela, que ahorita se está hablando también para coronavirus, es solamente cuando el mecanismo de transmisión, siempre pensando en el mecanismo de transmisión, incluye partículas menores de 0.3 micras. De tal manera que esto se llama N95 porque estas mascarillas pueden filtrar, evitar la entrada del 95% de las partículas menores de 0.3 micras. ¿Cuánto mide el virus? ¿Alguien sabe? .14 nanómetros. Upa, vamos a utilizar mascarilla de alta eficiencia. Ese es el punto que yo quiero hacer claridad, que el virus mida menos de 0.2 micras, menos de 0.3 micras, no quiere decir que la mascarilla, ni siquiera la N95 sirva, sino que en estos casos es diferente a la tuberculosis porque los virus se transportan en gotas, en gotitas, en lo que llaman los gringos droplet nuclear. Entonces lo que importa no es el tamaño del virus, es el tamaño de la gota, y las gotas nunca son menores de una micra, nunca. Eso ha sido estudiado desde los años 40, 50, así que hoy por hoy cualquier virus se va a proteger bien con la mascarilla quirúrgica.
¿Qué es lo que se promueve con los procedimientos que generan aerosoles? Pues un exceso de protección que se ve prudente porque el contacto es muy próximo y el inóculo que se está previniendo a la persona que le está induciendo una la tos o la broncoscopia o lo que sea es más alto, pero no necesariamente. Lo otro es que como es tan cercano el contacto, la mascarilla quirúrgica pues no calza perfectamente, no aprieta, ustedes deben aprendérsela a ponérsela bien, no floja, sino lo mejor ajustada posible, pero en cambio la de alta eficiencia sí se fija bien, y una mascarilla de alta eficiencia debe sellar bien todo el contorno de la superficie donde está puesta. Eso no lo hace la mascarilla quirúrgica, pero hacen los procedimientos tan cercanos, de tan alto riesgo, es por eso que recomienda la mascarilla de alta eficiencia. Pero deben recordar que cuando se habla de aislamiento de gotas, estamos hablando de virus, y las microglotas o las gotas o los tropes nucleares a 1 metro han caído al piso. Y esto sucede en cuestión de milisegundos. Entonces tose, el paciente tose y ¡pum! A 1 metro. Y por eso es que siempre el aislamiento de gotas, que ustedes lo recuerdan bien, siempre se ha definido que haya una distancia de 1 metro. Y eso sigue siendo válido para el coronavirus. No se requiere que haya una mayor distancia, el paciente con coronavirus allá a 10 metros, yo le hago el examen físico desde aquí a 10 metros, no. Con 1 metro también va a suceder y eso se ha reafirmado una y otra vez para esta situación del coronavirus, que porque se haya tenido esa diseminación es porque no hubo la precaución de identificar contactos a tiempo y cuando ya se generó la gran epidemia ya había una masa crítica de sintomáticos rondando por el universo. Pero miren, todas esas medidas de contención, ¿ustedes no les llama la atención que ha habido países como Brasil, por ejemplo, que no han tenido nuevos casos secundarios exceptuando Colombia? Ningún país de Latinoamérica ha tenido casos secundarios exceptuando Ecuador. ¿Por qué? Porque las medidas de control sirven, y no estamos hablando de vestimentas Tyvek, que son las que utilizaron para el avión de la FAC y los chinos, ni estamos hablando de que todo el mundo anda con mascarillas de alta eficiencia, sino un protocolo que incluye mascarilla adecuada, batas, goggles y lavado de manos. Porque esto es un metaanálisis que salió hace unos años en relación a la pandemia de influenza que mostró que las infecciones por virus respiratorios se reducen en un 46% a través de la higiene de manos. Si a ustedes les preocupa, miren lo que les estoy diciendo, que ayer que fui a urgencias me encontré al 20% de los que estaban ahí entre estudiantes, internos, enfermeras, auxiliares con mascarillas. No me supiera explicar ninguno por qué. Ninguno, porque ni siquiera era en el piso donde estaba la paciente de coronavirus, sospechosa de coronavirus. Sino que es el temor, es que es lo que toca hoy por hoy. Y entonces eso es lo que toca, termina en que todo el mundo va diseminando una práctica que no tiene ningún sustento. Entonces miren, si quieren realmente tener temor, si es lo que les preocupa el temor, lo que deben hacer primero es hacer higiene de manos. Con eso reducen el riesgo de la transmisión por virus en un 50%. ¿Y cuántos de los que yo vi en esa congestión de urgencias del segundo piso de medicina interna estaban lavando las manos con la misma preocupación con la que utilizaban mascarilla quirúrgica? Ni uno. Ni siquiera saben dónde está el recipiente de alcohol glicerinado. Un 77% a través de máscaras o respiradores y un 32% a 33% a través de batas y guantes. Lo que también dice este metaanálisis, y ahí está la referencia para que lo confirmen, es que no hay diferencia entre utilizar mascarillas de alta eficiencia en el 95 y mascarillas quirúrgicas. No hay diferencia. Ya entienden el concepto de por qué se recomienda mascarillas de N95 en contactos de muy alto riesgo, pero no es lo normal. Lo otro es que la mascarilla quirúrgica no está diseñada para proteger del ambiente el virus que usted va a respirar. Está destinada solamente para filtrar el virus que usted está respirando, el virus que usted está excretando. Recuerden que los virus caen a 1 metro. Entonces, ¿para qué van a andar cuando haya un caso de coronavirus en Cali, cuando haya una diseminación más amplia de coronavirus? ¿Para qué van a andar por las calles con mascarilla? Si el coronavirus no queda flotando en el aire. Lo que tiene que tener la sociedad claramente definida es que si yo tengo síntomas respiratorios, yo sí debo utilizar mascarilla. Debo respetar a la sociedad utilizando la mascarilla, porque si no, ahí sí, cuando estoy en el mío, parado, sentado, y comienzo a toser, pues estoy exponiendo a los vecinos inmediatos. Ahí sí, pero eso no es suficiente justificación para que ustedes, como han visto en videos y en fotos y en todo lo demás, estén con mascarillas quirúrgicas todo el tiempo y todas las variedades que ustedes han visto en los videos. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso porque
No quiero seguir viendo estudiantes, internos, residentes, profesores, etcétera, etcétera, en los servicios dando mal ejemplo, poniéndose mascarillas, como lo vemos allá la dama que está, a lo mejor es que tiene gripa y eso está bien, si está sintomática, felicitaciones. Así que no quiero seguir viendo eso, no queremos, sino simplemente porque lo único que están protegiendo es el temor, no están haciendo nada que esté sustentado. Entonces, cuando vean gente con mascarillas, sobre todo el personal de la salud, que tenemos una responsabilidad, sepan tres cosas. Uno, que esa persona no sabe. El estudiante, el interno, el profesor, el residente, la auxiliar, la enfermera, la terapeuta. Esa persona es ignorante. Dos, que está dando mal ejemplo. Que eso es lo peor, está dando mal ejemplo. Y tres, que está desperdiciando recursos. Esa persona que está utilizando la mascarilla porque cree que es lo que hay que hacer, me está quitando a mí la posibilidad de utilizar la mascarilla cuando sí la necesitemos. Y en este momento estamos sin stock de mascarillas en el hospital. Así que, por favor, hago todo el énfasis del mundo en eso. No veamos más gente. Y cuando vean, como aquí no está todo el hospital, cuando vean a sus compañeros afuera con mascarilla, llévenles este mensaje. No saben, están ignorantes. Dos, están dando mal ejemplo. Y tres, están haciendo desperdicio de usos muy importantes, de elementos de protección, perdón. ¿Y qué dice la OMS acerca de qué hacer con el paciente que estoy entrevistando, que estoy examinando con sospecha de coronavirus? Es un documento también de hace pocos días, es una actualización del 27 de febrero donde dice: para los trabajadores de la salud, en el ambiente del paciente, en el cuarto del paciente, puede ser en el filtro, puede ser en la consulta inicial, si usted está dando cuidado directo a pacientes COVID-19, máscara médica, no N95, y esta es la Organización Mundial de la Salud. Pero si está haciendo un proceso que genera aerosoles, ahí se utilice las máscaras de alta eficiencia, lo que llaman respiradores. En los de servicios generales, máscara quirúrgica. Los visitantes, máscara quirúrgica. Debo añadir que estos resaltamientos son míos, porque todos incluyen, todo el escenario incluye bata, guantes y protección ocular. Es aislamiento de contacto y aislamiento de mucosas. Pero mascarilla quirúrgica en la gran mayoría de los casos. En el triaje lo que hay que hacer es también darle, eso lo hizo el hospital hace unos días, los sintomáticos respiratorios que están sentados afuera esperando atención por cualquier cosa, mascarilla. Los que vienen con gripa, los que vienen con todo lo que sea. Laboratorio, mascarilla médica, a menos de que vayan a hacer procesos directos con el paciente de toma de muestras. Y las áreas administrativas, que también llega esa inquietud con frecuencia. El personal administrativo, ¿qué tiene que hacer? Nada. Estar lejos de donde están los pacientes. Y no hay nada que ir a hacer allá. Personal administrativo, hoy por hoy no tiene que ir a hacer nada a las atenciones. Si tiene alguna duda, pues médiela a través del personal asistencial. Así que esto, si bien me puede decir que esto no es lo que parece en el modelo de atención que tiene el Ministerio a través de la página del coronavirus, esto es lo que se va a imponer. Y si no lo ha sacado hoy el gobierno colombiano, lo va a sacar mañana, porque esta es la nueva norma de la Organización Mundial de la Salud. La pauta del gobierno es por allá del 11 de febrero, si no estoy mal, es bastante viejita. Bueno, entonces, esto es parte de nuestra mensaje, como les digo. Quiero terminar dándole este mensaje de una vez para nuevamente centrar en el mensaje más importante de todos: higiene de manos. Esto es un reporte que salió a través de salió ahorita con lo del coronavirus de 2019, pero es un reporte que se venía trabajando con diferentes coronavirus, en donde se observaba que los coronavirus diferentes, el SARS-CoV, el MERS, los de la gripa, pueden persistir en diferentes fómites, metales, madera, papel, cristales, vasos, etcétera, por horas, inclusive días. 5 días, y por acá hay uno inclusive hasta altamente terrorista del SARS-CoV, pero el SARS-CoV del 2012, que era hasta 9 días. Eso es cierto, pero una tranquilidad es que con cualquiera de las estrategias de desinfección que tenemos diarias, se eliminan todos. Entonces, hacer unas buenas prácticas de desinfección, como cualquier virus, es suficiente para estos casos. Este virus no es hiperresistente, es tan sensible a los medios antisépticos como cualquier otro, exceptuando cuando se utilizan estas soluciones de uso oral de clorhexidina, que son de muy bajas concentraciones. Hecha esa excepción, cualquiera es muy, muy importante.
Entonces, quiere decir que el alcohol es altamente efectivo para que en menos de un minuto se elimine los coronavirus. Higiene de manos. Aprendan a andar con eso. Si están todo el tiempo andando con celular, y están andando las mujeres con cartera, con lápiz labial, con maquillaje, y nosotros también tenemos un montón de cosas en los bolsillos, es que una de esas también sea esta. Esta es también una excelente recomendación para evitar la exposición de virus, porque ese que tosió hace 10 minutos le está dejando el virus a usted en la puerta del mío, le está dando usted el virus en la puerta del restaurante o en donde se sentó, y usted lo único, ahí no le va a servir de nada la mascarilla, pero sí le va a servir higiene de manos. Y por eso es que la última diapositiva es esta es oficial del Instituto Nacional de Salud. Este es un mensaje ya oficial. Cambie la forma de saludarse. Y los que me conocen a mí, yo desde hace ya muchos años saludo de esta manera. No trato de no dar la mano, porque pues la preocupación de las manos a nivel hospitalario, ahorita el coronavirus, pero toda la vida ha sido los microorganismos que nos están causando las infecciones. Entonces aprenda a saludar de manera diferente, no brinde la mano, no motive usted una práctica que hoy ya no se quiere y no la reciba, sino que le dice de alguna manera, si quiere le da el hola o le hace, yo hago más como el japonés que el tailandés o el codo, o si no como vieron en el video, esto es oficial del Instituto Nacional de Salud, lo más importante. Y el mensaje final de todo es que esto es una virosis como virosis, higiene de manos, ojalá con la mejor técnica posible, la etiqueta de tos hacia el hombro o hacia el codo, no hacia el frente, no hacia las manos, sino, y si tiene un papel tisú, un papel, un pañito, pues es mejor y lo bota inmediatamente y se lava las manos, y evite saludar de beso. Ahorita en Medellín salió una norma, creo que es una norma, no es una recomendación de alto nivel. Por favor, Medellín ayer, no saludarse de beso, de abrazo ni de manos. Así que es hora de cambiar hábitos y costumbres. Esta es la razón por la cual se ha diseminado la virosis. No es porque nos estén respirando a un metro los sintomáticos, sino porque dejan los virus en todas partes y no nos lavamos las manos. Así que muchas gracias.